A ver, cuando miramos las noticias sobre un conflicto internacional, en realidad solo estamos viendo la punta de un iceberg gigantesco. Hoy lo que vamos a hacer es precisamente eso, sumergirnos. Vamos a ver qué fuerzas, a menudo invisibles, son las que de verdad mueven los hilos del poder muy por debajo de la superficie. Es una sensación bastante común, ¿no? La de estar viendo las noticias y pensar, aquí falta algo. Sentir que solo nos están enseñando el tráiler de una película mucho más grande. Porque al final, lo que sale en los titulares es como la espuma del mar. Sí, es lo que se ve, pero casi nunca es lo más importante. La historia de verdad, la buena, está debajo. Bueno, pues para navegar por esas aguas tan profundas vamos a usar una herramienta, un modelo que se llama el iceberg del poder. Es muy útil porque tiene una estructura de 3 niveles, 3 capas, que nos va a ayudar a entender qué es lo que de verdad está pasando. Así que, venga, vamos a empezar a bajar. Vale, pues empezamos por arriba, por lo evidente, por lo que todo el mundo ve. La puntita del iceberg. Esto es el nivel 1, la política visible. Aquí estamos hablando del nivel, digamos, oficial de la realidad. Son los comunicados de prensa, las leyes que se aprueban en los parlamentos, esos tratados que se firman con mucha pompa. Vamos, es lo que vemos en la tele. Una sesión en la ONU, una rueda de prensa de un presidente. Es lo que la mayoría de la gente piensa que es la política. Lo que está pasando. Para que se entienda bien, vamos a usar un ejemplo. El conflicto entre Israel e Irán a principios de 2026. ¿Qué vemos en la superficie? Pues mira, el 15 de febrero, Estados Unidos veta una resolución de la ONU que condena a Israel. Unas semanas más tarde, el 3 de marzo, anuncia un paquete de ayuda militar de miles de millones de dólares. ¿La reacción de Irán? Pues su líder supremo sale y dice que Israel es un cáncer. Todo esto, cada uno de estos eventos es política visible. Está documentado, sale en las noticias, lo podemos ver. Claro, pero aquí es donde empieza lo interesante. La pregunta que tenemos que hacernos, la que nos obliga a empezar a sumergirnos es ¿y qué pasó antes de todo esto? ¿Qué decisiones se tomaron, no sé, las semanas o meses anteriores para que llegáramos a este punto? ¿Quién estuvo preparando el terreno? Pues venga, cogemos aire y nos sumergimos. Bajamos por debajo de la línea de flotación. Y aquí nos encontramos con el nivel 2, la criptopolítica. Y ojo, que esto no tiene nada que ver con teorías de la conspiración, ¿eh? La criptopolítica es algo muy real. Es básicamente el mundo del poder que no se reconoce públicamente. Hablamos de acciones de servicios de inteligencia, de grupos de presión, de entidades que actúan sin que nadie los vigile. Son los que mueven los hilos en la sombra, para que nos entendamos. Volviendo al ejemplo de Irán e Israel, ¿cómo se ve esto en la práctica? Pues fíjate, la tensión va subiendo, pero en la sombra. De repente una explosión en una instalación nuclear iraní. Nadie la reclama. Poco después, un científico clave iraní es asesinado con un dron. Luego se filtra que hay una alianza secreta de inteligencia contra Irán. Y para rematar, un ciberataque masivo. Ninguna de estas acciones, insisto, fue reconocida oficialmente por nadie. Pero a que prepararon el terreno para lo que vino después. Y para que veamos que esto no es algo abstracto, que tiene un impacto real, un dato. 4.000. Ese es el número de gasolineras en Irán que se quedaron sin combustible después de ese ciberataque. Es que la criptopolítica va de eso, de crear hechos consumados. Y luego, la política visible, la que vemos en las noticias, simplemente se dedica a gestionar las consecuencias. Bueno, pues seguimos bajando. Y ahora llegamos al fondo, a la base, a la capa más profunda, la que sostiene todo el iceberg. Esto es el nivel 3, la metapolítica. Hay una frase muy buena del editor Andrew Breitbart que lo resume perfectamente. Él decía que la política es el río que fluye aguas abajo de la cultura. Pues bien, la metapolítica es eso, es la batalla por controlar las fuentes de ese río, la lucha por decidir qué ideas, qué valores, qué relatos son los que alimentan a toda la sociedad. O sea, la metapolítica es la gran batalla de fondo, la de las ideas, los mitos, los marcos culturales que todos compartimos. Es lo que consigue que ciertas ideas nos parezcan normales, aceptables o incluso sagradas. Podríamos decir que es como el código fuente cultural, el sistema operativo que nos dice cómo debemos interpretar la realidad. Y en nuestro ejemplo del conflicto, estas fuerzas metapolíticas se ven clarísimamente. Por un lado, en Estados Unidos hay grupos evangelistas que lo ven todo como el cumplimiento de una profecía bíblica. Por otro, en Israel, ciertos grupos mesiánicos interpretan un eclipse como una señal divina y hablan de reconstruir el templo. Y en Irán, la propaganda oficial presenta la guerra como un paso necesario para una gran batalla final. Cuando se llega a este punto, la geopolítica deja de ser geopolítica y se convierte básicamente en teología. Vale, pues ahora que hemos visto las 3 capas, vamos a juntar las piezas del puzzle. Es el momento de alejarse un poco y ver el iceberg entero, para entender cómo se conectan los 3 niveles. Fijaos en cómo funciona el sistema. Primero, la metapolítica, la capa más profunda. Crea el ambiente, la sensación de que el conflicto es inevitable, que es casi un destino.
Luego, la criptopolítica, la capa intermedia, va subiendo la tensión con acciones secretas, sabotajes, etc. Y al final, arriba del todo, la política visible simplemente se encarga de gestionar la narrativa pública, de contarle a la gente una historia sobre algo que en realidad ya estaba en marcha. Las tres capas, como veis, se retroalimentan. Y aquí está la conexión final, el resultado de todo ese proceso. Este número, 1.800 millones de dólares, es el valor de una venta de bombas de Estados Unidos a Israel. Esto es un acto político puro y duro, la punta del iceberg. Pero es un acto que solo es posible, que solo puede darse, porque las corrientes de abajo, las de la criptopolítica y sobre todo la metapolítica, ya han hecho que sea algo aceptable e incluso deseable para la opinión pública. Entonces, lo más importante de todo esto es que nos da una herramienta, una especie de checklist para analizar cualquier noticia. A partir de ahora, cuando veamos algo, podemos hacernos 3 preguntas. Primera, vale, ¿cuál es la decisión visible que se ha tomado y cómo la están justificando? Segunda, ¿qué intereses u operaciones ocultas no reconocidas han hecho que esto sea posible? Y tercera, que para mí es la clave de todo, ¿qué marco cultural, qué ideas, qué relato se ha activado para que la gente de a pie acepte esta decisión sin más? Y esto nos lleva a la conclusión fundamental de todo el análisis. El poder de verdad, el poder real, no es el que te impone una ley. Es el que consigue instalar en tu cabeza los marcos mentales con los que piensas. Porque al final es muy sencillo. Quien determina el marco con el que ves las cosas, determina tu realidad. Por eso mismo, a partir de ahora, la pregunta clave ante una noticia ya no debería ser solo ¿qué ha pasado?, sino un momento. ¿Bajo qué marco mental me están induciendo a procesar estos hechos? Entender esta estructura del iceberg, estos 3 niveles, es el primer paso para dejar de ser un simple espectador y empezar, de verdad, a analizar el mundo con una mirada propia.